Un Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. En este programa les voy a estar comentando acerca de libros en papel versus libros digitales, la comparación. ¿Cuál es mejor que cuál? ¿Hay uno mejor que otro? Les voy a estar comentando en términos de sostenibilidad por un lado, y por otro lado también las ventajas y desventajas que cada uno nos ofrece la práctica, porque esto realmente tiene muchísimo para debatir, muchísimo para reflexionar, así que les voy a estar comentando un poco acerca de todas las características que envuelven a estos dos tipos de lectura. Comenzando con el libro electrónico, que serían los libros más novedosos en forma de tablets, los llamados ebooks, o incluso leer en los celulares, en las computadoras. ¿Cuáles son las ventajas de leer en un ebook? Bueno, hay muchas ventajas que ofrecen. La principal de ellas es que son más portables que los libros en papel, en el sentido que vos podés tener muchísimos libros adentro de un espacio y te funciona de maravilla, porque vos quizá podés descargarte 20 libros, 25 libros y los tenés en un espacio muy chiquito que lo podés llevar a cualquier parte, no te ocupa espacio, podés inclusive hasta agregarle accesorios especiales, ya que tiene que ver con las funciones, por ejemplo, de la máquina, que tiene que ver con no sé, por ejemplo, agregarle una linterna o cambiarle el brillo, o incluso hacerle zoom a la pantalla para poder leer mejor. Incluso también tiene la posibilidad de diccionario, que tiene que ver que vos podés ahí buscar en internet si hay alguna palabra que no entendés, que te cuesta, o algún significado, podés buscarlo. Después, otra gran cosa que tiene es que también por ahí, por ejemplo, cuando vos lees un libro, este tipo de dispositivos por ahí tienen algoritmos que suelen buscar libros que estén relacionados, que sean del estilo de los gustos o de lo que vos leíste. Entonces por ahí hasta te puede dar como mayores ofertas, o si se quiere ofertas más específicas acorde a tus intereses. Entonces eso está muy bueno. Y lo otro que estaría bueno, que está bueno en un principio, es que primero las ediciones son como ilimitadas, porque nunca se te va a agotar, porque puede haber infinitas cantidades de libros digitales. Y la otra gran opción es que en términos de sostenibilidad se supone que no hace falta cortar árboles por cada libro, porque simplemente no utiliza ni papel ni madera, pero igual esto de la sostenibilidad es algo que es discutible. ¿Por qué es discutible? Se lo van a enterar al final de este episodio, donde vamos a estar haciendo la comparación final en términos de sostenibilidad entre las dos cosas. Ahora, de todas formas, el libro electrónico posee un par de desventajas, que la primera de todas es que, bueno, un libro electrónico en la mayoría de sus veces requiere ya sea de estar conectado a internet, por ejemplo, o también de que, bueno, que el dispositivo funcione bien, de que el formato del libro que vos descargues sea compatible con el lector que vos tengas. También tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que, bueno, no sé, la batería, por ejemplo, tiene que estar cargada. Entonces, si una vez te olvidaste cargarle la batería y de la nada, bueno, se te queda sin batería, ya no podés leer más. Por ahí, a veces las notificaciones también que te llegan pueden ser bastante molestas, bastante incómodas. Y por otro lado, también no es recomendable usar un libro digital si es que es muy de noche y estás a punto de dormirte, porque la luz que emiten las pantallas, según está estudiado, por lo menos lo que han estudiado y una investigación en la Escuela Médica de Harvard, lo que dice es: si vos te estás por acostar a dormir,
las pantallas emiten un tipo de luz que le llaman luz azul, y eso impide que tu cuerpo segregue melatonina, que es la hormona que produce el sueño, que produce que tengamos ganas de dormir. Entonces, ¿qué pasa? Si te quedas con las pantallas leyendo hasta altas horas de la noche, bueno, después a la hora de dormir puede que te cueste más o que duermas peor. Entonces eso no está tan copado dentro del mundo de los ebooks o la lectura digital. Ahora, pasando a las ventajas del papel, los libros en papel, bueno, lo que tienen de especial es que nunca fallan. O sea, nunca fallan porque, claro, son infalibles en el sentido de que no tienen ninguna de las posibles errores o problemas que podrían tener los ebooks. En el sentido, nunca se te va a quedar sin batería, nunca se te va a, no sé, desconfigurar la pantalla, nunca va a ser incompatible el formato. Es decir, vos una vez que tenés el libro, automáticamente lo podés agarrar, lo podés leer, y en ese sentido no tenés ningún problema, siempre va a estar ahí disponible. Y lo otro es que también se dice que los libros en papel se recuerdan más y mejor. Esto tiene que ver con el hecho de justamente la concentración que te permite el libro en papel, en el sentido de que no te aparecen nuevas notificaciones, no te aparecen nuevas distracciones aparte. Entonces, por un lado te concentras más, y por otro lado, por ahí la memoria que adquirís es como que está... es como, si se quiere, un poquito más fácil de memorizar, según lo que han estudiado, que los libros en digital. Pero de todas formas, esto también hay dudas todavía en cuanto a este estudio, porque se cree que por ahí puede llegar a ser un tema generacional, de decir que como hasta hace 10, 15 años no existían los libros digitales, entonces que quizá porque las generaciones anteriores están acostumbradas a solamente leer en papel, por eso les cuesta más memorizar en libros digitales, memorizar información. Entonces puede tener que ver con eso, y quizás quienes hoy se llaman los nativos digitales, quienes ya hoy nacen con los dos tipos de lecturas, puede que memorizar en digital no les cueste tanto, o les sea casi o absolutamente igual que justamente leer en papel. Entonces esto es algo que todavía está sujeto a debate y que se sabrá recién dentro de unos años. Y la otra gran ventaja de los libros en papel es, bueno, la experiencia por ahí que los rodean. Por supuesto que esto ya es una cuestión más subjetiva, más personal, pero para muchísima gente, yo me incluyo, es una sensación muy agradable el hecho de poder formar una biblioteca de los libros que te gustan, ir a visitar o conocer una librería, ir recorriendo los libros, encontrar diferentes lugares. Por supuesto que el digital te ofrece todo esto, pero como está dentro todo de una misma pantalla, es como que la experiencia, si se quiere, no produce la misma sensación. Pero, y bueno, otra ventaja también, que bueno, quizá hoy también existe en digital, pero bueno, sin dudas no debe ser lo mismo, es el hecho de que hay veces que los libros pueden llegar a ser autografiados por justamente el autor, que eso es como que le da un valor personal y único absolutamente fascinante, y que por ahí, bueno, justamente los libros digitales no pueden tener esa firma así como física, como tal. Ahora, por supuesto, también los libros en papel tienen bastantes desventajas. Que bueno, primero es una cuestión de espacio y el peso que ocupan. Porque nada, necesitas justamente mucho espacio. A veces los libros, si son muy grandes o muy largos, pueden ser muy pesados, también incómodos de llevar. Después también las ediciones son limitadas, porque no hay infinitos libros en papel, porque bueno, las impresiones tienen una cantidad limitada. Y por ahí también, comparado a los libros en digital, tenés que ser como más paciente para poder acceder a la lectura, porque por ahí si vos comprás un libro, salvo que te acerques a la librería, por ahí te puede tardar en llegar, o por ahí la librería justo no tiene el libro, entonces tenés que esperar un par de semanas hasta que consigan ese libro, esa editorial en particular. En cambio, en el libro electrónico, apenas lo compraste, ya lo puedes descargar y ya está disponible al alcance de tu mano en el instante. Entonces, bueno, esas son las principales desventajas que tiene el libro en papel, y que en principio se supone que gastan
justamente más madera y que implicaría una mayor cantidad de deforestación, pero eso es lo que les voy a estar comentando, que es algo bastante balanceado en realidad entre los dos tipos de dispositivos, que es incluso hasta más balanceado de lo que yo me imaginaba. A mí realmente me cuesta tomar una posición en torno a esto, que es cuál es más sostenible que cuál. Porque claro, si uno se pone a pensar a simple vista, podría decir, bueno, y en principio el libro electrónico debería ser más ecológico que el papel, porque el libro en papel justamente hay que talar árboles y el libro electrónico no. Y eso es cierto, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué tiene a favor los libros digitales? Bueno, sí, que en principio consumirían una menor cantidad de papel, por ende una menor cantidad de madera, ya que, por ejemplo, el papel que se utiliza o que se consuma aproximadamente por año a nivel mundial consiste en 420 millones de toneladas métricas, lo cual es una cantidad realmente importante de papel. Pero de todas formas, lo que sucede con el papel es que es absolutamente renovable. Que este es un gran punto a favor del papel en comparación a los electrónicos. ¿Por qué? Porque hay un índice que se llama tasa de reciclaje, que esto lo suele medir, por ejemplo, la ONU y un montón de organizaciones, que tiene que ver con el dispositivo y los materiales de que se compone a la hora de que cuando entran en desuso, cuánto de todo eso se puede reciclar. Bueno, en el caso del papel, la tasa de reciclaje es de entre un 70 a 80%. Es decir, de un libro en papel que vos por alguna razón no lo uses más y lo deseches, técnicamente podés reciclar entre un 70 a 80% de todo ese libro. En cambio, si vos tenés un ebook, un celular, una tablet, etc., la tasa de reciclaje justamente de los dispositivos electrónicos es de hasta un 20%, lo cual potencialmente es muchísimo menor. Entonces, claro, aunque en principio el libro en papel consumiría mucho más papel, en el largo plazo es más renovable. Vos justamente, una vez que sí, en principio habrán deforestado, pero después no necesitan seguir deforestando a esas tasas tan altas. Aparte que por otro lado existe una certificación que se llama FSC, que lo da justamente una organización que se encarga de proteger los bosques, y que este certificado hace que dice que sí, se puede extraer madera, pero de una forma que sea sostenible. Entonces también es bueno para pensar, porque uno dice, podríamos nosotros, quienes somos los que utilizamos libros, por ejemplo, si vamos a elegir un libro en papel, tratar de buscar libros que tengan este certificado, porque quiere decir que si han utilizado madera nueva para justamente producir esos libros, lo que tiene de espectacular justamente es que si los han extraído de un bosque, lo han extraído de una forma sostenible, no han destruido todo el bosque y tienen cuidado y después reforestan. Entonces esa es una gran cosa. En cambio, en el caso del libro electrónico, por ejemplo, aunque en un principio uno dice, no deberían deforestar, pero ¿qué ocurre? Para producir el libro electrónico vos necesitas ciertos componentes, ciertos materiales, ya sea para las baterías o para el dispositivo en general. Y estos minerales suelen ser tóxicos, porque tenés, por ejemplo, minerales como el arsénico, el zinc, el litio, entre otros, que sí, en principio lo extraen, eso requiere de minería, y a veces la minería indirectamente termina en deforestación, y no necesariamente quiere decir que después se vuelva a reforestar, porque no hay esa necesidad. Entonces, por ese lado no es tan renovable. Y después el otro tema con los libros electrónicos es que si después son desechados y una muy baja cantidad es reciclado, lo que no es reciclado puede terminar yendo a parar al agua, y eso puede hasta ser más contaminante aún que los ríos. De todas formas, el libro electrónico lo que sí tiene ventajoso es que evita en gran parte
la necesidad de transporte de mercadería. Porque vos un libro no tenés que moverte de tu casa para conseguir un libro electrónico. Entonces, al haber menos transporte en la producción en comparación al libro de papel, lo que hace que los libros electrónicos produzcan, en términos de dióxido de carbono, consuman y produzcan mucha menos cantidad. Entonces, ese dato en particular sí es a favor de los libros electrónicos. Y por supuesto, de todas formas, hay que tener en cuenta que una vez que un libro en papel está hecho, no necesita consumir energía. En cambio, un libro electrónico, al cargarse la batería y etcétera, sí necesita consumir energía y constantemente. Entonces, bueno, esas son, para decirlo de alguna forma, como medianamente balanceados, es las ventajas de los libros en papel versus las ventajas del libro electrónico. Ahora, esto me llevó a pensar un par de cosas, porque primero, claro, una comparación siempre uno piensa, bueno, entonces tiene que haber uno bueno y tiene que haber uno malo, pero no tiene por qué ser así, digamos. Personalmente yo creo que ambas cosas pueden coexistir tranquilamente, ambos tipos de dispositivos, porque bueno, cada uno ofrece ventajas, cada uno también tiene sus desventajas, pero tratar de que dentro de cada formato utilizarlo de la forma que sea lo más sostenible posible, porque ambas tienen un potencial para darle un uso que sea bastante amigable con el medio ambiente. Entonces, en vez de decir, a ver, o uso solo libros en papel o solo leo libros electrónicos, capaz poder decir, bueno, quizás cuando busque un libro en papel voy a buscar uno que tenga un certificado FSC o que sepa que las hojas fueron utilizadas con algún material reciclado, y cuando busque un libro electrónico, por ejemplo, le trataré de dar el uso más eficiente posible, por ejemplo. Y otra cosa también que me llevó a reflexionar esto es que por ahí lo que se ve en la superficie no siempre es igual a lo que es en la práctica, que es el caso justamente de esta comparación, que uno dice, bueno, sí, quizás en un principio uno piensa en términos de sostenibilidad, el libro electrónico debería ser mucho más ecológico que el libro en papel, porque uno requiere de deforestación y el otro no, pero cuando uno se pone a analizar con mayor profundidad y se pone a comparar, quizás no es tan así, de hecho están bastante balanceados. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Hemos llegado al final de este nuevo capítulo de Un Remedio. Los libros en papel, los libros en digital. ¿Cuál te gusta más a vos? ¿Con cuál te quedás? ¿Qué te ha dejado pensar todo esto? Bueno, espero que te quede, que lo guardes para tenerlo en cuenta para cuando te pongas a leer dentro de un breve tiempo. Así que nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Espero que los haya hecho reflexionar. Y con esto me despido. Chau, chau.